Lucha con firmeza. Buenas noches, continuamos con Habla el Pueblo. Ahora tenemos otro panel en el que analizaremos algo que prácticamente habría sido lo determinante para que hayan llegado a segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, que se trataría del voto pragmático. Para hablar sobre este tema tenemos a tres invitados especiales: Paul Loren, que es teórico político; Ricardo Iturbe, que es analista político; y el escritor Pedro Novoa. Bienvenido, Pedro, a Habla el Pueblo. Paul, ¿tú crees que ha sido realmente un voto pragmático el que ha imperado en el electorado para definir este pase a segunda vuelta? Creo que sí, o sea, creo que es obvio, porque no solo son los dos que están ahí, sino que hay otros candidatos que pueden tener aparentemente una postura disidente, pero no lo es tanto. Pienso en Barnechea, por ejemplo, ¿no? No tanto con Mendoza, que sí es más marcadamente diferente a los demás, ¿no? Es decir, el universo de votantes que le llamas pragmáticos, quizás yo creo que es más amplio de los que indica los votantes de PPK con la señora Keiko, ¿no? Y eso no es malo, o sea, si es gente que busca defender algo, eso es algo inédito desde el punto de vista del elector, de la historia del elector en el Perú. Como se está liberalizando de repente. Se está apuntalando a defender algo, que no significa que sea conservador. Si tienes a gente que ha podido mejorar su situación y quiere defender ese espacio, eso no es poca cosa. Eso es muy importante, ¿no? Los valores constitucionales en Estados Unidos, por ejemplo, como se funda la República Norteamericana, se basa en ese esquema. Ellos querían defender algo, hicieron su revolución. No hicieron su revolución para cambiar un mundo y construir un paraíso. Hicieron los franceses eso, pero los norteamericanos no. Entonces, un voto conservador desde ese punto de vista es una señal, desde mi punto de vista, de avance. Ahora, que los dos candidatos sean lo mejor, y eso es otra cosa, ¿no? Pero la gente tampoco es suicida, sabe a quién votaba. ¿Y tú crees que esto sea positivo, negativo? Yo creo que existe un electorado pragmático ya de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es primera vez que se ve este electorado. Este electorado más bien ha cambiado de candidato ya desde hace, mira, lo más próximo es 2010, ¿no? Había una migración. Claro, el 2010 votaron por Susana Villarán, el 2011 la primera vuelta por PPK, en la segunda por Ollanta, en el 2013 por el No, en el 2014 por Cornejo. Es un electorado emocional que busca... Volátil. Sí, no, y emocional porque lo que busca es la sensación de confianza de quien le resuelve los problemas inmediatos, ¿no? La gente, creo que hay que entender, reentender y releer al electorado. El electorado posiblemente ya no es el de antes. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Pero hay que volver a entender eso. Tiene que haber un sistema de partidos políticos más sólido, que sepan entender ello, ¿no? Porque lo que va a pasar es que quienes van a capitalizar digamos, los descontentos o las necesidades o las inquietudes de la ciudadanía van a ser candidaturas efímeras, ¿no? Pero ha sido también, Pedro, un electorado que, siguiendo lo que decía Ricardo sobre los partidos políticos, ha castigado en realidad a estos partidos políticos tradicionales y ha votado por, siguiendo lo que dice también Paul, por dos candidaturas que prácticamente les ofrecían sostener el sistema o sostener lo que ya tienen. Claro, desde mi punto de vista es, además de pragmático, me parece que está sin ideología y además está subordinado por la violencia, es decir, el antivoto, ¿no es cierto?, la falta de principios políticos, el ser tan volátil de, por ejemplo, pasarse desde una postura de izquierda a una intermedia, etcétera, digamos, ha capitalizado a estos dos candidatos que se han visto hasta cierta forma favorecidos. Entonces, el votante, desde mi punto de vista, es pragmático en el sentido más ingenuo del término, es decir, que está votando por algo más rápido, más, digamos, cortoplacista, pero además está subordinado también por un discurso que pregona el antivoto, o sea, lo que decían los televidentes, ¿no es cierto? Decían, por ejemplo, oiga, no todo de Fujimori es malo. Esta gente, cuando uno ataca a Fujimori, está atacando también a ¿quién? A los que votaron por Fujimori. Entonces, debemos tener cierto respeto por las perspectivas, pragmáticas quizá, pero al fin de cuentas perspectivas de un gran grupo de personas que están, digamos, apoyando este tipo de candidaturas y que da la, entre comillas, la curiosidad de que son derechas, ¿no es cierto? Claro, eso es un poco. pero yo le haría una distinción ahí
cuando hablan de los dos candidatos, ¿no? Los votos, los electores de Keiko son electores que responden a este electorado pragmático. ¿Acaso Keiko Fujimori no venía con un 30 y tantos por ciento sólido, ya Sí, sólido? ha sido un Entonces, porcentaje que se ha claro, sostenido a lo largo de se ha casi sostenido a lo largo de tiempo todo el y tiempo. ha tenido la suma que lógicamente se tiene al final, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vengo de un partido político, he sido candidato por ese partido político, ¿no? Y los reportes de los personeros es que una vez cerrado a las 4 de la tarde, en los locales, que había estado repleto después de las 4 de la tarde, era de inmediato el voto cambiado frente a la situación y al corto margen que tenían los dos candidatos que podían pasar a segunda vuelta. Se pasaba la gente la voz ahí en la misma cola y dejaban de votar por el resto de candidatos y votaron por uno que ya pasó. Entonces, así de pragmático, así de simple Además, es hay el un análisis del elector detalle de ahora, que- ¿no? Un detalle que yo he percibido, a ver, de hace tiempo, la gente te pregunta ¿por quién vas a votar? ¿no? Entonces la idea es, bueno, a mí me gusta tal candidato, pero yo no quiero desperdiciar mi voto. O sea, yo quiero Eso, votar claro, a la ganador. teoría del voto perdido. ¿no? Claro. Pero eso está masificado, o sea, Claro, ya no y es que en una psicología teoría. eso agrégale- y en eso agrégale psicología la presencia de las es encuestas. Claro, en psicología es afirmación, la persona busca afirmar su acto posterior, ¿no? Y digo, oye, ¿qué vas a pedir, no? ¿Está bien o no es ahí que pida eso? O sea, ¿por qué vas a Claro, votar y por para ejemplo, sentirme seguro de ello? Disculpa. Por ejemplo, lo que decía Paul es algo curioso, ¿no? Es decir, que nosotros nos construimos a base de negaciones, es una cuestión de una ciudadanía extraña. Es decir, que nosotros, por ejemplo, queremos hacer una suerte de protesta contra. O sea, el contra siempre funciona, es lo más curioso, pero debajo de esa suerte de grueso de fujimoristas, también hay una cuestión de activismo político que ha tenido sus resultados porque, repito, Claro, los ha sostenido durante los últimos Es un años. voto de con esto. pero resistencia ojo, también, Ojo. no hay una cuestión, digamos, yo no lo veo como de principios políticos fuertes, o sea, son muy endebles y son cortoplacistas, De eso ¿no? estamos Es totalmente. un voto de resistencia, ¿no? a una idea en la cual han seguido buen tiempo, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. vamos a ver los Tenemos resultados llamadas. que todavía va a haber. Sí, señores, tenemos llamadas telefónicas. Esto se habla del pueblo y vamos a escuchar a nuestros televidentes. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Sí, buenas noches, la escuchamos. Me quería referir a que el APRA ha hecho su alianza con el Partido Popular Cristiano para favorecer a los fujimoristas. Gracias. Por favor, el tema es el voto pragmático. Seamos precisos en cuanto al tema. Ya tendremos otro debate, por qué se hizo alianza el APRA con el PPC. Y por favor, llamadas breves y puntuales. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, quisiera opinar sobre el tema. O sea, yo digo, ¿no? Que ¿por qué se exige a la persona que si por decir, ¿cómo se llama? La persona va a votar y vota en blanco, no vota ni por uno ni por otro, simplemente el voto favorece a determinada persona. Entonces no pueden exigir, señor, que la persona también esté indecisa, porque o sea, yo en mi opinión pienso que son iguales, señor, disculpe. Ya yo pienso que tan iguales Fujimori como son todos los gobiernos vigentes, y pedir al gobierno, a ese gobierno de Antumala, que nunca diga que la justicia es autónoma y que él no tiene nada que ver. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Quería opinar también respecto a este comentario que hacen del voto pragmático. Sí, la escuchamos. Parece que se olvida de que también ha habido un silenciamiento a ciertos candidatos y la prensa mediática ha manejado solamente a estos candidatos que ahora están en la segunda vuelta. Entonces la gente ha votado así a última hora porque todo ese proceso ha sido guiado para llegar a ese resultado. No se habla. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Le habla Javier Rojas de Pueblo Libre. Javier, te escuchamos. Bien, bueno, el voto pragmático creo que ya es algo que se está definiendo por más darnos cuenta que hay un voto duro a través favorable a Keiko Fujimori. Ya los paradigmas se van rompiendo y obviamente están dándose cuenta pues que el PPK ya es un político desgastado. Y bueno, creo que ya hay algo que está totalmente marcado, aunque las encuestas quieran cambiarlo. Tiene que haber una renovación en todas las clases políticas. Y bueno, pues el APRA tiene que saber dar el ejemplo y ahí... Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches.
Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Quisiera opinar más bien. Si puede bajar el volumen de su televisor, por favor, para poder escucharlo mejor. Lo que quisiera es decir de que los que están en la mesa yo pienso que sí deberían orientar lo que es lo bueno y lo malo. No estaría yo de acuerdo con que digan de que no sé si será bueno o malo. Yo sé que son periodistas ustedes, pero de todas maneras la prensa tiene el deber de orientar al público que no está, o que diga que no está bien. Aló, buenas noches. No, esta llamada estuvo un poco confusa, no la escuchamos. Sí. Aló, buenas noches. Bien, ya no hay más llamadas. Volvemos al panel. La ciudadanía dicen de que se hablan de muchas cosas antifujimoristas, pero también hay una cosa real, de que tanto Keiko con Pedro Pablo Kuczynski, que vienen ambos con sus propias maletas, ¿hasta qué punto representan a esas dos personas que de repente pues podría ayudar a que sigan sosteniendo lo que se tiene? Yo creo que hay que ser en el tono práctico, porque creo que es el término preciso, ¿no? Ser práctico, pragmático. Incluso hay una filosofía del pragmatismo que no me simpatiza nada. O sea, la gente no es que vota por Keiko porque le gustó la matanza, porque le gustó el robo de su padre. O sea, no seamos perversos, pues, y ni porque Kuczynski es lobista o puede ser lobista. O sea, no votó por eso. La gente vota porque, con relación a los otros candidatos, y acordémonos que sacaron a dos que tenían un colchón electoral respetable, incluso uno de ellos pudo haber llegado a ser presidente, ¿no? Me refiero a Guzmán. Entonces, la gente lo que busca es algo, bueno, por descarte, que al fin y al cabo es eso, o sea, eso es muy racional. Una elección ¿no? cualquiera pudo haber sido presidente. Es muy racional, ¿no? Entonces, tienes 30% de personas que decidió simplemente no votar o viciar su voto. 35%. Claro, es enorme. ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Ahí tienes 4 millones de personas que no fueron a votar y tienes otra buena cantidad que votaron en blanco o viciado. Entonces, 18% ausentismo, claro. 12% nulo o blanco, más que y Mendoza viciado y 5%. Exacto, ese es el candidato que está en segundo lugar, ¿no? Entonces, eso es un voto no solo pragmático, sino es una expresión de antisistema. O sea, simplemente no le está gustando lo que un voto de castigo también dice. Sí, claro. lo que está no le gusta lo que está presentando, ¿no? Y creo que, insisto, con el tema del sistema de partidos políticos hay que trabajarlo, porque por ahí va la cosa, por ahí va para enganchar. Como dijo hace rato pero eso es más culpa de los propios partidos políticos, porque esperar de la ley es como esperar, ¿no? Es culpa del trabajo político, pero obvio, de abajo, eso, ¿no? Lo que tienen que trabajar los partidos políticos es justamente enganchar primero analizar qué está pasando con esa gente que no se viene a votar, esa gente que vota en blanco, esa gente que vota viciado, conectar con ellos, pero buscar mecanismos era de conexión. necesario que los partidos políticos sientan este rechazo que prácticamente ha extinguido, por ejemplo, a Perú Posible, como para que se den cuenta que tienen que reaccionar, Pedro. Claro. Por ejemplo, antes de responder esta pregunta, quisiera brevemente tomar la llamada de un televidente que decía lo siguiente, acerca del voto viciado o nulo y, digamos, el ejercicio que realizan ciertos opinólogos para obligarte a votar por alguien. Entonces, es derecho de los ciudadanos votar viciado y nulo, ¿por qué? O blanco. ¿Por qué tienen que coaccionarte y trasladarte su pragmatismo tan simplón? Es decirte, mira, muchos acusan de que estas encuestadoras son operadores de estos señores que están en campaña. Y te hacen sus grafiquitos, te dicen, ¿sabes qué? Mira, si tú votas viciado, vas a votar por Keiko, te manipulan. Entonces tengo que votar por el otro. No, yo creo que el voto pragmático incluso está devorando también a ese otro voto que, como decían también los compañeros de la mesa, es un gran porcentaje. Y si uno quiere votar viciado o quiere votar en blanco, no se acaba el mundo con las elecciones. Puede ser elegida Keiko Fujimori o PPK, y nosotros como ciudadanos, con ese gran porcentaje de gente que votó viciado o nulo, también poder ejercer democráticamente su derecho a la protesta, al reclamo. O sea, no se acaba todo. Pero acá te lo quieren acabar como si fuera una especie de apocalipsis, hermano. Tienes esto y esto, exacto, así que elige. O sea, tampoco, hay una cosa que yo quisiera agregar, ¿no? Hay un gran error de algunos partidos políticos, algunos candidatos, futuros candidatos, que hacen el análisis a partir de lo obtenido por ese voto, por ese elector pragmático, ¿no? Hacer un futuro electoral. Ese es un grave error. O sea, Ricardo, pero hay cosas que los partidos políticos tampoco no entienden. No. Por ejemplo, quiero decirte una cosa. El partido aprista que tiene sus 5 congresistas, el BPC que no tuvo ninguno. Entonces, la ciudadanía en realidad no ha votado en contra de la alianza, ha votado en contra del personaje de García. Pero nos da la sensación que en el APRA no han entendido eso,
que lo que está pasando es que le están dando gracias al expresidente, que gracias por esto, que el presidente dice esto. Lo que está pasando... Cuando lo que se quiere es renovación. Lo que ha pasado, bueno, es que nadie dice lo contrario, nadie dice que no, la gente no quiere renovación, nadie dice que la gente no quiere un congreso. El mismo García, el año 83, cuando se pone contra los antiguos, digamos, él le dio la espalda y cortó completamente. Un momento, es el mismo García que la noche del 10 de abril dimitió al cargo de presidente del partido, ¿no? Que es lo que se hace en cualquier democracia desarrollada y con decencia, se hace esos actos. Entonces, lo demás es un análisis y un trabajo al interior del seno del partido, ¿no? Del APRA, que ya se está llevando a cabo. Tendrá su propio proceso. Tendrá su propio proceso, pero a lo que yo voy es lo siguiente, el análisis, lo que decía, analizar mi futuro político electoral a partir de lo que yo tuve por ese electorado es un error. Por ejemplo, ¿no? Pensar que PPK, por ejemplo, piense que haya gente que piense que PPK tiene la posibilidad de sacar un 60% es un craso error, porque no lo es, porque el electorado pragmático no está viendo el elector en función de la propuesta o de la ideología. Es más, vamos a creer, por ahí leí algo hoy día que creo que es lo más cierto, ¿no? Ese 4 punto y pico de Goyo Santos creo que es lo que más representa a la izquierda, que ese 18% de ahora quiere pasar, no lo es. Y quiere pasar ahora con Goyo que pasa a la valla, que está reclamando que según la ley le corresponde también tener congresistas. Así es, Cuando, en materia procedimental, pasa la administrativa del valla, Jurado exacto, Nacional de Elecciones, ¿no? Porque recordemos que en Cajamarca este voto del que estamos hablando ha puesto a 5 congresistas fujimoristas. Entonces, si es que Goyo pasó la valla, le corresponden a él más bien tener ese Claro, espacio. y este voto pragmático, Harold, está, como decía justamente el compañero, ejerciendo un espejismo, ¿no? No podemos plantear, por ejemplo, cierto futuro a candidaturas que se han visto eventualmente beneficiadas por el oportunismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que muchos dicen que ha renacido la izquierda, ¿no? Bacán, ¿no? Pero en realidad se está observando que, como decías hace un rato acerca de Goyo, ese 4% es superior al primer 2% creo que tenía Verónica al inicio. Entonces, no hay que construir, digamos, paraísos artificiales, cuando en el fondo lo que se tiene que hacer, creo yo, no sé, es un acercamiento político a las bases, a la gente, ¿no? Un trabajo que lo hicieron algunos partidos, ¿no es cierto? Yo creo que es un tema de gestos. Ahorita lo que le queda, por ejemplo, a PPK es un tema de gestos. O sea, la foto de PPK sentado con los principales líderes políticos que han participado en esta elección, ¿no? Eso creo que le transmite a ese electorado pragmático algo más de confianza, de seguridad, de solidez, ¿no? Y no esa actitud medio soberbia de que no tengo que conversar nada, o medio distraída, ¿no? De me voy a hablar con Goyo y me voy a Cajamarca cuando Goyo está en Piedras Gordas, en Ancón, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también, por ejemplo, ¿no? Ahora que dices esto, también está la sensación de que si Fujimori o PPK se acercan, digamos, a Mendoza, más bien eso va a hacer que este electorado que votó por ellos se espante si es que creen que va a transar con Verónica Mendoza. No sé qué opinión tienes. Mira, pasa que la cosa es muy gaseosa, ¿no? ¿Cómo medir eso? Yo creo que tanto Keiko como PPK la tienen muy complicada. PPK está deshojando margarita si es que converso con o mantengo mi perfil bajo, ¿no? Es bien complicado, pero ir ¿no? por ese lado y decir que el miedo de si converso con Verónica Mendoza, yo creo que no va por ahí, porque bajo esa premisa yo diría que los que votaron por Verónica Mendoza votaron por ese programa de Verónica Mendoza. Y no es así, pues la gente que votó por Verónica Mendoza votó por una serie de factores. Que es joven, que es mujer, que representa una renovación, que me gustó tal persona de su lista parlamentaria. Además, eso refleja un nuevo elector, ¿no? O sea, lo que conversamos hace un tiempo. El nuevo elector no se seduce tanto, no atrae tanto las ideas o el gran discurso, ¿no? No. Además, bueno, tiene una cara simpática, ¿no? Sí, me cae bien, si ¿no? algo no va, o sea, si va algo por ahí, no va a desaparecer ¿no? de la política, son los gestos. Sí, eso O sea, es los gestos Claro, importantes. un chicharrón, una sonrisa, de alguna Aceptar manera el sombrero, determinan ponchos. un poco el destino. El contacto ¿no? con la gente. Exacto. Esa es la política al final, ¿no? Entonces, a ver, y la política al final es jugar con lo que tienes. O sea, no empezar a decir, bueno, estos que ganaron, qué horrible. No, o sea, la gente decidió a ello y tienes que jugar con esas variables. Es la democracia. Lo demás es Señores, llorar sobre la leche derramada. Muchísimas gracias por su presencia Gracias en el a ti, panel. Gracias Pedro, gracias Ricardo, Paul. Ha sido una mesa que da para discutir más el tema. Pero antes de despedirme quiero recomendar los libros de esta noche. Este es Las bestias del abismo de Jorge Ureta, que es un joven narrador. Esta es su segunda novela. Creo que Jorge va en un buen camino.
aparte que es uno de los autores jóvenes que más vende, los libros de poemas Toda una vida de Rodolfo Sánchez Garrafa. Rodolfo Sánchez Garrafa es uno de los autores más prolíficos de la generación del 70. Lima sobre Lima, de Miguel Escano, que además de poeta es uno de los artistas plásticos más importantes que tenemos, y El aleteo azul de la mariposa, que es un poemario que fue premiado en Colombia, que es de nuestro amigo Pedro Novoa, que hoy nos acompañó en el panel. Con nosotros será hasta el día lunes, Dios mediante, y se quedan con Factor 11 y Eric Ekin.